Al final de esta historia, un objeto que todos creían destruido reaparecerá en manos inesperadas. Pero antes de ese último giro, debemos recorrer un camino marcado por poder, fe y silencios que atravesaron milenios. Porque el anillo del rey Salomón no fue solo un símbolo, fue la llave de un conocimiento que cambió imperios sin dejar rastro visible. En la Jerusalén del siglo X antes de nuestra era, la corte vivía entre intrigas, alianzas y tensiones con reinos vecinos. En ese escenario, un pequeño anillo de oro comenzó a cobrar un sentido que iba más allá de la política. Manuscritos posteriores sugieren que su creación estaba ligada a prácticas místicas que muchos evitaron documentar. Y aquí nace la primera pregunta. ¿Qué podía contener un anillo capaz de generar tanto silencio? Durante los siglos que siguieron, desde las rutas nabateas hasta la expansión romana, el rastro del anillo aparece fragmentado en textos dispersos. Una anotación nómada habla de un objeto que somete lo invisible. Un escriba romano menciona un artefacto que altera la voluntad. Nada concluyente, pero suficiente para intuir que su influencia atravesó fronteras que los historiadores aún no logran unir. Y sin embargo, nadie explica cómo un solo objeto pudo sobrevivir a tantas guerras. Hacia el siglo XII, monasterios europeos comenzaron a registrar la existencia de reliquias que debían ocultarse del mundo. En uno de esos inventarios, casi borrado por humedad y fuego, se menciona un anillo cuya descripción coincide con relatos mucho más antiguos. Pero lo más inquietante no es su aparición, sino la orden explícita de jamás pronunciar su nombre. ¿Qué sabían aquellos monjes que fue necesario callar? En los primeros años del siglo XIX, un coleccionista británico afirmó haber tenido en su poder un anillo que coincidía con las leyendas. Pero antes de que pudiera mostrarlo al mundo, su casa ardió en un incendio que los registros describen como imposible de contener. Entre las ruinas solo sobrevivió una pequeña caja cerrada, y desde ese momento el anillo volvió a desaparecer. O al menos eso creímos, porque 2 siglos después, en una excavación remota, un arqueólogo encontraría un objeto idéntico al descrito durante milenios. Y lo que descubrió al tocarlo no solo cambiaría su vida, sino que reabriría un misterio que jamás debió salir a la luz.